Agradecemos al Señor y a nuestro querido hermano Santiago Armel por el privilegio de concedernos estar juntos en esta conferencia centrada en la salvación del Señor. El tema que me fue asignado es expiación limitada. Expiación limitada. Podríamos abordar este tema de diferentes maneras, pero vamos a abordarlo al concentrarnos en dos pasajes en particular. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Comencemos entonces con el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Este pasaje comienza en el 52:13 y llega hasta el final del capítulo. Es conocido como la cuarta canción del siervo. Para efectos de nuestro estudio, únicamente nos vamos a concentrar en el capítulo 53. Y vamos a leer y explicar el texto conforme avancemos por motivos de tiempo. Isaías 53, comenzando en el versículo 1, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo murió por los creyentes. Murió por los creyentes. Este texto lo presenta de manera inigualable. Observen el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Observen que aquí empieza a hablar en plural Isaías, en contraste a cómo venía hablando en los versículos anteriores. Aquí dice nuestro anuncio. ¿A quién se refiere el nuestro aquí? En la profecía de Isaías, el uso del pronombre plural nosotros se refiere a Israel. Esto lo vemos, por ejemplo, en el 42:24 o 64:5. La idea de esta primera pregunta de Isaías 53:1 es esta. Los judíos no creyeron en el siervo de Jehová. Esto pasó en su primera venida, como lo vemos en Juan 12:38 y Romanos 10:16. Y aquí en Isaías 53, en el versículo 1, el Espíritu de Dios, usando al profeta Isaías, concluyó con una segunda pregunta. Esto es, abrió Isaías 53 con una pregunta, el versículo 1 abre con una pregunta y el versículo 1 cierra con otra pregunta. Y dice así, ¿y sobre quién se ha manifestado o sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová aquí simboliza su poder manifestado en la primera venida del Señor. Y para ser más precisos, el poder del Señor se manifestó en su humillación y en su exaltación. Esto lo resume la primera estrofa de este cuarto cántico del siervo, ahí en Isaías 52, 13 al 15. Observen el versículo 2. Subirá cual renuevo, se refiere a una planta joven, a una ramita que sale del tallo y toma lo que necesita para vivir de la raíz y del tallo. Realmente esta palabra renuevo en el versículo 2 es un título mesiánico. Él era de la descendencia de David, de acuerdo con Isaías 11:1. Pero nos dice aquí el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. Esto es, la vida del siervo sería vista y cuidada por Dios. Y como raíz de tierra seca, la idea aquí es que su origen y trasfondo fue humilde en el sentido espiritual. No se esperaba una planta de tierra seca. Y observen ahí el versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura, esto es, ni majestad. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Entonces la idea aquí es que en su primera venida el siervo estuvo frente a Israel, pero no hubo nada en su apariencia que fuera atractivo, no había nada en su apariencia que los hiciera querer verlo. La nación de Israel en su primera venida lo evaluó en términos carnales, pecaminosos, incrédulos, en base a su manera de pensar, cegados por su incredulidad, por su pecado, y fue rechazado por la nación de Israel en su primera venida. Y por lo tanto no quisieron verlo, versículo 2. Al contrario, versículo 3, su apariencia les pareció menospreciable. Dice aquí este texto tan hermoso y tan conocido, véanlo, Isaías 53:3.
despreciado y desechado entre los hombres. En otras palabras, al haberlo evaluado desde un punto de vista pecaminoso, carnal, mundano, incrédulo, les produjo aversión. Versículo 3 continúa: varón de dolores, experimentado o familiarizado con el quebranto, con el sufrimiento. La vida del siervo se caracterizó por el dolor, el sufrimiento continuo, por ver cómo Dios era deshonrado por el pecado de la humanidad, porque el siervo, siendo perfecto, como lo veremos en un momento en el versículo 9, vivió cara a cara con la realidad del pecado humano. Y continúa el versículo 3 en la siguiente frase: y como que escondimos de él el rostro. La idea aquí es que era tan repulsivo su rostro, que era insoportable verlo, y por eso los hombres cubrieron su cara para no verlo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan repulsivo su rostro? Por lo desfigurado que estaba, como lo vemos en Isaías 52:14. Y estaba desfigurado, apuntando ahí a la humillación en torno a la cruz, debido a los golpes, lo que estaba sufriendo internamente. Y versículo 3 al final: fue menospreciado y no lo estimamos. Otra vez vean ahí el plural. Así como al principio, ¿quién ha creído? En el versículo 1 a nuestro anuncio. Versículo 3 al final: fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Otra vez hablando aquí de Israel. Y la idea del versículo 3 es que en su primera venida, la nación de Israel no valoró al siervo. De nuevo, lo evaluaron desde su punto de vista pecaminoso, no desde el punto de vista de la verdad de lo que Dios reveló en su palabra. Y ahora, aquí llegamos a la médula desde cierto punto de vista de este texto. Para efectos de nuestro estudio de la expiación limitada, un texto sumamente importante. Aquí viene una confesión que los judíos harán en el futuro, cuando el Señor regrese después de los 7 años de tribulación para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Recordemos que el Espíritu de Dios usó Isaías para escribir esto unos 700 años antes de que sucediera. Pero lo presenta en pasado, mostrando que esta es una confesión que harán todos esos israelitas escogidos para salvación, y la harán todos esos israelitas al mirar atrás a la primera venida de Cristo y a su crucifixión. Esta confesión será el resultado de que Dios cumpla el nuevo pacto con ellos, dándoles un corazón nuevo, como dice Jeremías 31 al 40. Este es el resultado de que Dios va a cumplir Zacarías 12:10, en donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es la confesión que realizarán cuando todo Israel será salvo, según Romanos 11:26. Y aquí viene la confesión que harán estos israelitas que creerán en la segunda venida del siervo, en el momento de la segunda venida del siervo. Aquí está en Isaías 53, 4 al 6. Mucha atención aquí. Ciertamente llevó él, hablando del siervo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos o le consideramos por azotado, por herido de Dios y abatido. Una pausa aquí. Otra vez, veamos aquí, y esto es sumamente importante, veamos aquí la progresión lógica, la unión aquí de los pronombres plural, los pronombres en plural, las palabras que señalan que el siervo murió por estos creyentes. Versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y después, versículo 3 al final, y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. De acuerdo con Mateo 8, 16 y 17, Isaías 53, 4, el versículo que acabamos de leer, se cumplió en el ministerio de curaciones milagrosas del Señor en su primera venida. Y lo que vemos aquí es que en su muerte, Cristo llevó la culpa y la maldición del pecado. Y debemos aclarar que la enfermedad y la muerte física son consecuencia del pecado. Y en su ministerio de sanidad en la tierra, nos dio una probada de lo que hará de manera total en la eternidad. Entonces, esto no garantiza que aquí en la tierra todo creyente debe gozar de salud y felicidad debido a que no enfrenta sufrimiento en la tierra, aquí, durante su vida en la tierra. Eso no es lo que el versículo 4 enseña, sino que, mucha atención, en la gloria, gracias al sacrificio de Cristo que cargó con nuestro pecado y sus consecuencias, disfrutaremos como creyentes, no solo judíos, sino también gentiles, de satisfacción total en la presencia de nuestro Señor, sin enfermedad, ni tristeza, ni sufrimiento, como lo indica Apocalipsis 21, 4 y 22, 2 y 3. Entonces, el hecho de que, mucha atención, Isaías 53, 4 sea citado en Mateo 8, 16, apunta a que Isaías 53, 4, aunque en su contexto original se aplica, habla de manera específica de los israelitas que se arrepentirán en la segunda venida del Señor. También, debido a que Mateo 8, 16 y 17 citan Isaías 53, 4, también se aplica a los gentiles que se arrepienten y creen en Él. En otras palabras, y esto es muy importante, Isaías 53, 4, entonces, en su contexto original, habla de que el siervo murió de manera eficaz, de manera limitada, por los creyentes israelitas que harán esta confesión en el futuro. Y el hecho de que el Espíritu Santo tome Isaías 53, 4 y lo cite en Mateo 8, 16 y 17, apunta a que esto se aplica a los gentiles que creeríamos por igual, y de nuevo, el Señor murió únicamente por los creyentes judíos y gentiles. Por eso, de nuevo, observa el versículo 4, Isaías 53, 4. Ciertamente, no potencialmente o probablemente, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto indica que antes de esta confesión, en su incredulidad, los israelitas pensaron que el siervo estaba sufriendo porque Dios lo estaba juzgando por su pecado, pero después entendieron la verdad. ¿Cómo lo expresarán en esta confesión? La realidad es que Él estaba sufriendo por el pecado de ellos, de los que creerán en Él, de los que creemos en Él, por implicación, como lo vemos en Mateo 8. Y observen el versículo 5. Mas Él, herido, se puede traducir perforado, hablando de morir, como en Isaías 51, 9. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esto muestra que los israelitas confesarán su culpabilidad, su pecado, y que el siervo sufrió por sus actos rebeldes. Observa de nuevo el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esta frase muestra dos verdades muy importantes, como lo explica el comentarista Gary Smith. Esta frase, de hecho, del versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y realmente el resto del pasaje enseña dos verdades muy importantes. Número uno, que la muerte del siervo fue penal.
La muerte del siervo fue penal. Esto significa que su muerte fue un castigo justo por actos rebeldes. Y en segundo lugar, la muerte del siervo fue sustitutiva. La muerte del siervo fue sustitutiva. Esto significa que el castigo debería haber caído sobre los israelitas de los que habla el texto, porque ellos pecaron. Pero ese castigo que ellos merecían fue transferido al siervo. Él recibió el castigo en lugar de ellos, y otra vez esto es real, este es un hecho, esto no es potencial, esto no es ilimitado. Esta sustitución, este beneficio, escucha, de la muerte del siervo, esta verdad de que la muerte del siervo fue penal, sustitutiva, se aplica únicamente a los que creemos en él. Aquí en el texto, de manera específica, únicamente se aplica a los israelitas que creyeron. Él recibió el castigo en lugar de ellos. Versículo 5 de nuevo, obsérvalo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y continúa, molido. La idea en el hebreo de esa palabra es golpeado hasta ser hecho pedazos, hasta matar o opresión general, como en Isaías 3:15. Pero observa el final del versículo 5 de nuevo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, golpeado por nuestros pecados. Esa palabra pecado se refiere a actividades torcidas o malas. Y aquí viene el beneficio de la muerte penal y sustitutiva del siervo. Versículo 5 al final. El castigo, la idea de esa palabra es de disciplina para corregir. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Una pausa aquí. Aquí en el versículo 5 las palabras, obsérvalas, herido, molido, castigo, llaga, describen la profundidad del sufrimiento del siervo. Y también apuntan a que el siervo fue matado. Y estas palabras reflejan, escucha, su muerte violenta y dolorosa. Y al final del versículo 5 de nuevo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Su muerte, como lo dice un comentarista, escucha, satisfizo la ira de Dios por el pecado, y por eso podemos tener paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Y vean cómo termina ahí el versículo 5, y por su llaga, a veces se usa esta palabra de heridas abiertas, fuimos nosotros, hablando de estos israelitas, curados. Esta última frase del versículo 5 es repetida por Pedro, en 1 de Pedro 2:24, y esto nos lleva a preguntar, ¿acaso es esta curación física o espiritual? ¿Cómo lo explicamos en el versículo 4? Las dos. Aunque primordialmente es curación espiritual, esto significa que el siervo, escucha, nos salva, restaura nuestra relación con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el énfasis repetido aquí en Isaías 53:5 es que el siervo murió por nuestro pecado, aquí aplicando otra vez específicamente esto a los israelitas, pero en el futuro, cuando estemos en el cielo, ya no habrá ni pecado ni enfermedad, como dice Apocalipsis 21:4. Pero de nuevo, es lo mismo que explicamos en el versículo 4. Esta verdad, Isaías 53:5, se aplica también a nosotros creyentes gentiles, porque esta última frase de Isaías 53:5 la repitió Pedro en 1 de Pedro 2:24, aplicándolo a los creyentes como nosotros, a los creyentes de la época de la iglesia, judío y gentil. Entonces, el punto es que la muerte física de Cristo nos dio curación espiritual, lo cual significa que nos dio salvación. En otras palabras, Dios lo castigó, escucha, como si hubiera cometido nuestros pecados. Y nosotros, los que creemos, nos trata como si hubiéramos vivido su vida perfecta. Esta es la idea de 2 Corintios 5:21. Pero de nuevo,
Observen que el beneficio de la expiación del Señor está limitado únicamente a los que creemos en Él. Observen el énfasis repetido una y otra y otra y otra vez a lo largo de este texto. El versículo 6 repite la culpabilidad de los israelitas y el hecho de que el siervo llevó la condenación otra vez de los pecados de ellos y únicamente de ellos. Versículo 6, esto es de los que iban a creer, los israelitas creyentes. De nuevo, apegándonos a lo que dice el texto, aunque ya hablamos que esto se aplica también a los creyentes de la época de la iglesia, realmente los creyentes de toda la historia, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero escuchen este texto del versículo 6. Y otra vez observen el énfasis de que la muerte de Cristo, el beneficio de su muerte, se aplica únicamente a los que creen. Versículo 6. Todos nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Otra vez, los nosotros del versículo 1, del versículo 3, del versículo 4, del versículo 5. Israelitas que se van a arrepentir después de la tribulación cuando el Señor regrese por segunda vez en Apocalipsis 19. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto habla de obstinación deliberada, de hacer lo que queremos. Escuchen esto, versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos los seres humanos, no, de todos nosotros. Nosotros de nuevo son los nosotros del versículo 6, del versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz. Por su llaga fuimos nosotros. Versículo 3 al final, no lo estimamos. Versículo 1 al principio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y versículo 6 otra vez, todos nosotros. Mas Jehová al final del 6 cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros, ¿quiénes? De los israelitas de quienes habló aquí. Observen de nuevo que esto es eficaz. Los versículos 7 al 9 nos dan los detalles de la muerte y sepultura del siervo. Dice aquí el versículo 7, angustiado. Se puede traducir oprimido, presionado. Angustiado él y afligido, o se puede traducir humillado, no abrió su boca. En otras palabras, el siervo sufrió de manera voluntaria, y esto se explica con dos ilustraciones. Versículo 7, aquí viene la primera. Como cordero fue llevado al matadero. Y segunda ilustración, versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores. Esto es, los trasquiladores son los que rasuran la lana de la oveja. Al final del 7, enmudeció. Esto significa que estuvo en silencio y no abrió su boca. Esto muestra la sumisión perfecta, plena del Señor a la voluntad del Padre. Aunque Él no merecía sufrir nada de lo que sufrió, porque lo veremos en un momento en el versículo 9, nunca pecó. Entonces, el siervo se sometió perfectamente a lo que Dios quiso, versículo 8, por cárcel. La idea es que lo aprendieron, como en Juan 18, 21 lo vemos, y por juicio, esto es, lo sentenciaron a la muerte, como lo vemos en Juan 19, 16. Dice entonces el 8, observa, por cárcel y por juicio fue quitado. La idea es que fue llevado en medio del sufrimiento, y su generación, ¿quién la contará o quién la consideró? La idea de esta frase parece ser que la gente que vivió en el tiempo en que él murió no consideró, no entendió la función de sustituto del siervo. Y hermanos, aquí hay obviamente mucho que explicar, mucho que explorar. Es un pasaje muy rico, pero únicamente estamos buscando centrarnos
en lo que consideramos que es lo más importante para que nos quede claro este asunto de la expiación limitada. Versículo 8, observen otra vez el énfasis en que el beneficio de la muerte del siervo se limitó únicamente a estos creyentes, únicamente se limitó a los creyentes. Versículo 8 concluye, porque fue cortado, eso significa fue matado de la tierra de los vivientes, y otra vez aquí viene el énfasis, escuchen al final del 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De nuevo, aquí vemos la muerte sustitutiva del siervo de Jehová. Pero observen otra vez al final del 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es mi pueblo? La nación de Israel, como ya lo explicamos. De nuevo, no murió por todos, de manera indiscriminada y limitada. No, eso no es lo que el texto enseña. Y de nuevo, este texto es simplemente una muestra sobresaliente de todo lo que la Escritura enseña acerca de este tema. Versículo 9. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, nunca pecó. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Aquí vemos en el versículo 9 algo muy importante al final. Observen la frase de nuevo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto nos ayuda a entender lo que el Espíritu de Dios ha estado amartillando a lo largo de este texto. De nuevo, piénsalo. Ve el versículo 9 al final de nuevo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta es la razón por la que el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, no por las de él. Molido por nuestros pecados, no por los de él. ¿Por qué? ¿Por qué no fue versículo 5 él herido por sus rebeliones? Porque versículo 9 al final, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué versículo 5 dice que él fue molido por nuestros pecados? ¿Por qué no dice que él fue molido por sus pecados? Porque versículo 9, él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué dice el versículo 5 de nuevo, el castigo de nuestra paz fue sobre él? ¿Por qué no fue su castigo? Porque versículo 9 al final, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Dice el versículo 6 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué no dice que cargó en él su propio pecado? Porque en el 9 nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí vemos entonces en el 9 una vez más que él no murió por su pecado, sino, escucha, por el pecado de los israelitas creyentes. Y realmente, por todo creyente, fuera israelita o gentil, como lo vemos por el hecho de que esta frase al final del 9 fue citada en 1 de Pedro 1:22. Versículo 10. Con todo eso, ¿qué significa esto? Con todo y que versículo 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. En el hebreo quiso romperlo, quiso golpearlo hasta hacerlo pedazos. Versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Dios fue el que, sin aprobar y ser responsable por el pecado de los hombres, guió todo para cumplir su propósito soberano. En las palabras de Hechos 2, versículo 23, el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios a Él
dijo Pedro a los judíos a los que les predicó en Hechos 2, a él prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Versículo 10. Observen de nuevo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, esto vuelve a mostrar que entregó su vida de manera voluntaria, como lo vimos en el versículo 7. Cuando haya puesto su vida, versículo 10, en expiación por el pecado. En hebreo esa frase es muy importante. En hebreo se debe traducir mejor, ofrenda por la culpa. Levítico 5:15 presenta la ofrenda por la culpa bajo la ley. En otras palabras, el Señor se ofreció como ofrenda por nuestra culpa y así quitó la deuda que le debíamos a Dios por nuestro pecado, satisfaciendo lo que Dios demandó. Como dice 1 Pedro 2, 22 al 25. Escucha esto, versículo 10, esto es muy importante. Estamos llegando aquí a la cima del texto. Versículo 10 de nuevo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, escucha, verá linaje, esto es, verá descendencia. Se refiere a los israelitas que redimiría, aunque esto se aplica a todo creyente, como dice Juan 10, 15 y 16. Verá linaje. Y continúa el texto en el 10. Vivirá por largos días. Una pausa ahí. Escucha. ¿Cómo es posible que, dice aquí el texto, en el versículo 10, que el siervo verá linaje y vivirá por largos días, cuando acaba de decir ahí mismo en el versículo 10 que va a morir, cuando dice en el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado? ¿Cómo es posible que en el mismo versículo 10 diga, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días? ¿Cómo es posible que pueda morir y ver descendencia y vivir por largos días? ¿Cuál es la respuesta? Aquí tenemos la resurrección implícita. Versículo 10 al final. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será mejor del hebreo eficaz. Y la voluntad de Jehová será en su mano eficaz. En otras palabras, Dios hará lo que quiera con él. Esto vuelve a hablar de la obediencia perfecta del siervo. Y ahora en los versículos 11 y 12, vemos la obra de salvación del siervo de Jehová. Escucha, desde su muerte a su resurrección hasta su intercesión continua. Pero observen otra vez aquí el énfasis. Aquí no hay un tipo de hueco entre el beneficio de la muerte de Cristo y que haya algunos por quienes Cristo murió, quizás se arrepientan, quizás no, pero ahí está. No. Aquí vemos un vínculo inquebrantable, un vínculo, podríamos decirlo así. Aquí vemos la obra de Dios presentada en un solo frente impenetrable. En otras palabras, aquellos por los que Cristo murió son los que Cristo salva y lleva la gloria y ora por ellos. Observa, Él solo murió por los escogidos. Aunque su muerte es suficiente para salvar a todos, es eficaz únicamente por los escogidos, como se usa esa frase para resumir de manera condensada lo que la Escritura enseña acerca de esta doctrina tan importante. Versículo 11, observa. Ver el fruto de la aflicción de su alma, esto es, el fruto, el beneficio de su sacrificio voluntario, y escucha, y quedará satisfecho. En otras palabras, fue suficiente su sacrificio, fue terminado, consumado es, dijo en Juan 19:30. Entonces, escuchen, dice aquí el texto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, esto es muy importante. No es de que el Señor dijo, bueno, morí y bueno, pues espero que le sirva a alguien.
No, hermanos, el plan eterno de Dios se cumple de principio a fin, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Aquellos a los que Él escogió salvar desde la eternidad pasada son aquellos por los que Él murió y son aquellos a los que Él salva y aquellos que Él lleva a la gloria y preserva de principio a fin. Desde el momento que los justifica hasta el momento que los glorifica, Él los guarda, y esto porque así lo planeó desde la eternidad pasada. Aquellos, de nuevo, a los que Él escogió para salvación, son aquellos para los que Él proveyó salvación mediante su muerte, y aquellos que Él lleva la gloria con Él. Véanlo en el versículo 11. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Conocimiento es por el conocimiento de lo que el siervo conoce de Dios y por implicación haber cumplido con ese conocimiento. Versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. Esto confirma una vez más el versículo 9, que Él no hizo maldad, jamás ni hubo engaño en su boca. Escuchen esto, versículo 11, justificará mi siervo justo a muchos. Esto es limitado, esto es particular. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, nada más de ellos, de nadie más. De los muchos, versículo 11, a los que justificará. Y versículo 12, observen otra vez el énfasis. Por tanto, Isaías 53, 12. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, así como un general que reparte el botín que tomó de su enemigo derrotado. Y aquí viene el clímax, versículo 12. Por cuanto derramó, se puede traducir, abandonó su vida hasta la muerte. Y otra vez, aquí indica que murió, pero observen por quién, versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores aquí? Aquellos por quienes él murió. El pecado de muchos, los muchos ahí del 12 son los transgresores por los que él oró. Esos muchos que se beneficiaron, versículo 12, véanlo, esos muchos que se beneficiaron de la muerte del siervo, son aquellos por los que ora el siervo. Escuche esto, incluso las oraciones del Señor aquí en este texto están íntimamente ligadas a aquellos por los que murió. Él no ora por todo el mundo, como lo dijo en Juan 17. El Señor ora únicamente por aquellos por los que murió. Esto, hermanos, desde otro ángulo vuelve a mostrar que el Señor solo murió por los escogidos. El Señor escucha, así como, mucha atención, así como Él solo murió por los escogidos, Él también solo ora por los escogidos. Esta es una verdad muy importante. Así como el Señor solo murió por los escogidos, así también solo ora por los escogidos. Así como los escogidos son los únicos de toda la humanidad que se benefician, que reciben el beneficio de la muerte del siervo, así también los escogidos son los únicos de toda la humanidad que se benefician de sus oraciones. Esto es tremendo, tremendo. Piénsalo. Después de que el Señor resucitó y que fue exaltado, desde que ascendió en Hechos 1, ¿a qué se dedica el Señor? A interceder por aquellos por quienes murió y salvó. Como lo dice aquí Isaías 53, 12, véanlo de nuevo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él intercede por aquellos por quienes murió y salvó. Su obra intercesora, esto es hermoso, nos protege de las acusaciones de Satanás ante el Padre. Satanás es el acusador, Apocalipsis 12. Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo, 1 de Juan 2. Entonces, Él ora
por nosotros, protegiéndonos de las acusaciones de Satanás ante el Padre. Él ora por nuestra fortaleza espiritual, preservando nuestra salvación, como en Lucas 22, ¿recuerdan? Le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es hermoso, piénsalo. Y lo repetimos. Así como el Señor solo murió por los escogidos, así también el Señor únicamente ora por los escogidos. Así como el Señor murió solo por los escogidos, únicamente ora por la fortaleza espiritual de los escogidos. Esa salvación, escucha, que Él compró por los escogidos en la cruz, es la misma salvación que Él preserva en la intercesión por los escogidos. Tremenda verdad. Ahora vayamos a un segundo pasaje para terminar rápidamente en unos minutos. Romanos 5, 6 al 11, un texto hermoso. Y observen cómo termina este texto prácticamente como Isaías 53. Únicamente vamos a concluir de manera breve con este. Isaías 53, 12 concluyó en oración. Esto es, Isaías 53, 12 concluyó mostrando que el Señor solo intercede por los escogidos, por los que murió. El Señor intercede, mantén en mente esa idea. Así como el Señor solo murió por los escogidos, así también solo intercede por los escogidos. Y esta relación, esto de que, vamos a decirlo así, esta unión entre estas dos verdades de que el Señor solo murió por los escogidos y solo ora por los escogidos, lo vemos también en Romanos 5, 6 al 11. Es fascinante esto, es impresionante ver estas dos verdades ligadas en Isaías 53, también ligadas en Romanos 5, 6 al 11. Dice aquí, Romanos 5, 6, porque. Este porque es importante porque a partir del versículo 6 aquí de Romanos 5 y hasta el 8, Pablo explicó la magnitud del amor hacia el creyente, ese mismo amor del versículo 5. Aquí encontramos una verdad muy rica. Observen aquí versículo 6, Romanos 5, 6, un pasaje conocido. Porque Cristo, cuando aún éramos, y ven aquí el plural otra vez, nos recuerda al plural de Isaías, el nosotros, fue molido por nuestras transgresiones. Ahí en Isaías 53 se refiere el pasaje de manera explícita, de manera específica en el contexto original, a que Cristo murió únicamente por los israelitas creyentes. Y aquí, en Romanos 5, vemos de manera clara un paralelo a Isaías 53, en el sentido de que aquí Romanos 5, 6 al 11 indica que el Señor solo murió por los creyentes, solo murió por los cristianos aquí en el contexto de Romanos, y aquí obviamente Romanos 5 apunta que murió por los creyentes, judíos y gentiles. Entonces dice Romanos 5, 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, la idea es cuando éramos incapaces de salvarnos, porque estábamos en una condición de incapacidad total de obedecerlo, de buscarlo, de comprender nuestro pecado y su amor. En esa condición, Cristo murió por nosotros, escucha, cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos totalmente perdidos. Y versículo 6 continúa, a su tiempo murió por, traduce una preposición griega que significa aquí en lugar de o por causa de. Él murió, observen, por los impíos. Se refiere a los no piadosos, los irreverentes, los desobedientes. De nuevo, esto está apuntando a nosotros los creyentes. Y aquí, de nuevo, Cristo murió en nuestro lugar. Es el énfasis, igual que en Isaías 53. En el tiempo perfecto de Dios, esto es lo que dice Romanos 5, 6. Cristo murió en nuestro lugar en el tiempo perfecto de Dios, cuando estábamos en una condición de incapacidad, de impiedad total. Y observen otra vez el énfasis,
en que Cristo murió únicamente por los elegidos, los creyentes. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no toda persona, sino nosotros, los creyentes, los justificados por la fe del versículo 1. Véanlo allá atrás, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, Cristo murió únicamente por los creyentes. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, esto es, en base a la muerte de Cristo. La idea aquí es esta. Dios nos declaró justos en base a la muerte de Cristo. Versículo 9 continúa. Por Él, esto es por Cristo, seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean el plural ahí, nosotros, esto lo escribió Pablo, el Espíritu Santo usando a Pablo. Únicamente los creyentes nos beneficiamos de la muerte de Cristo y escucha, de la intercesión de Cristo. ¿Dónde está la intercesión de Cristo aquí? Versículo 10, véanlo de nuevo. Y con esto terminamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por su vida? ¿Se refiere a la vida de Cristo en la tierra? No, porque viví y murió, como dice el versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, escucha, la frase del versículo 10, por su vida, se refiere a la vida actual de Jesús hoy, desde que resucitó. ¿Dónde está? ¿Dónde está desde que resucitó? Desde que ascendió. Está a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Igual que Isaías 53. Versículo 34, ahí de Romanos 8, recuerdan Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No tenemos tiempo, pero revise el contexto de Romanos 8, en particular 28 al 34, y vas a ver la misma idea de Romanos 5, 6 al 11 y de Isaías 53. Esto es algo hermoso, hermanos. Oramos que esto los anime. Esto nos anima, nos fortalece, nos consuela. Escucha, Cristo solo murió por los escogidos, así como Cristo solo intercede por los escogidos. Que esto te fortalezca y te motive a agradecer al Señor por la seguridad de tu salvación. Oremos. Qué verdades tan hermosas, Señor. Te damos la gloria. Gracias, porque así como tú solo moriste por los escogidos, así también tú solo intercedes por los escogidos. Que esto nos anime, Señor, a agradecerte, a alabarte por tu gracia, esta salvación completa, perfecta, segura. Y además, Señor, que esto nos motive a evangelizar, sabiendo que va a haber gente que responda. Los escogidos van a responder, tarde o temprano, de acuerdo con tu plan. Y mientras tanto, como no sabemos quiénes son escogidos, debemos orar por todos los hombres, como nos mandas en 1 Timoteo 2. Debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
como nos enseñas en los Evangelios. Te damos la gloria a través de nuestro glorioso sustituto, el perfecto, el Señor de gloria. Amén.